a nuestra Se está última grabando la sesión llamada. de nuestro curso de atención al cliente para el sector público y privado, ¿ok? Permítanme, por favor, vamos a comenzar con nuestro curso. Permítanme, voy a compartir la pantalla un momentito, por favor, voy a ver si visualiza. Listo, ahora sí, ya podemos visualizar. Ok, ya está, ahora sí. Ahora sí, vamos a ver. La sesión pasada nos quedamos en lo que era la atención, preferencial, ¿ok? En la que habíamos dicho, ¿no? Que era la ley 28683, que nos hablaba acerca de la atención preferencial, ok, en los lugares públicos, que era una ley de cumplimiento obligatorio tanto para el sector público como para el sector privado, ¿no? Y que esta ley, más que todo nos hablaba de que la atención preferencial debía ir dirigida para la atención, para la pronta atención, ¿no? Que esa atención preferencial no nos hablaba de que de repente teníamos que dar un trato diferente o que de repente teníamos que atender mejor que a otros clientes, ¿no? A estas personas que cumplen con los requisitos para atención preferencial, ¿no? No nos hablaba tanto de eso, ¿no? Sino que nos hablaba de la prontitud de atención, que ellos tienen el derecho, ¿no? Que la ley los desampara para que puedan ser atendidos con prontitud, a diferencia de otros, a diferencia de los demás usuarios, ¿no? Y para ello vamos a desglosar un poquito lo que nos habla la ley de atención preferencial, que nos dice que las entidades públicas y privadas de uso público deben, 1, consignar en un lugar visible y de fácil acceso y con caracteres legibles el texto de la presente ley, ¿ok? Y que tienen que emitir directivas para el adecuado cumplimiento de la ley, las que también tienen, en caso de que estas entidades sean públicas y privadas, tengan portales electrónicos como por ejemplo páginas web o redes sociales, pues que también a través de estas deben ser publicadas en sus portales, ¿no? De que estas entidades cumplan con o dan cumplimiento a lo que es la ley de atención preferencial, nuestra ley 28683, ¿ok? ¿Qué más nos menciona esta ley, no? Ahora, que en caso corresponda, las entidades sean públicas o privadas, pues también deberán adecuar su infraestructura arquitectónica si es que corresponde, ¿ok? Es decir, si es que corresponde, pues las entidades deberán habilitar probablemente lo que serían de repente rampas de acceso, puede ser de repente pasamanos, no lo sé, ¿no? De repente tendrían que hacer algún tipo de modificación si es que lo requirieran, ¿ok? Si es que su infraestructura, si es que previa evaluación fuera necesario, ¿ok? Para el acceso a los clientes que tengan el derecho de la atención preferencial, ¿ok? Y que también tienen que capacitar a su personal de atención al público sobre cómo deben actuar con el personal de acuerdo al cumplimiento de esta ley. Ok, y en especial exonerar de turnos o de cualquier otro mecanismo de espera a los beneficiarios de esta ley, que es lo que precisamente mencionábamos hace un momento, ¿no? De que los beneficiarios de esta ley están exonerados de cualquier turno de espera, ¿no? Por ejemplo, en los bancos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que por lo general los bancos suelen tener una casilla, no suelen tener ventanillas de atención, ¿no? Y vamos a ver que, supongamos que el banco tiene 10 ventanillas de atención, ¿no? Y de estas 10 ventanillas, vamos a ver que 9 ventanillas son normales, ¿no? Las que siempre atienden, las regulares. Y vemos que una de esas ventanillas dice
atención preferencial, ¿no? Entonces, y normalmente nosotros creemos de que esa ventanilla es exclusiva para la atención preferencial, ¿no? Entonces, si llega de repente una mujer embarazada, ella tiene que ir a atenderse a esa ventanilla. Y si es que llega después un adulto mayor, tiene que hacer cola en esa ventanilla. Si es que después llega un discapacitado, tiene que hacer cola en esa ventanilla y no es así. ¿Ok? No es que todas las personas que son beneficiarias, ¿no?, de la atención preferencial es su ventanilla de ellos y que ellos tienen que hacer la espera en esa ventanilla, no, ¿ok? Sino que cualquier ventanilla, ¿ok? Cualquier ventanilla, la primera que se desocupe, ¿ok? Sea la que tenga la atención preferencial o sea cualquier ventanilla de, entre comillas, ¿no?, de atención regular, la primera que se desocupe inmediatamente tendrá que atender a las personas que en ese momento sean los beneficiarios de la atención preferencial. ¿Okay? Es decir, ellos están exonerados de turnos o de cualquier otro mecanismo de espera. Ellos tienen que llegar y en la medida en lo más pronto que se pueda atender, ellos deben ser atendidos, ¿no? Y la empresa, ya sea pública o privada, también tiene que implementar un mecanismo de presentación de quejas contra los funcionarios públicos, trabajadores o servidores o empleados que incumplan con su obligación de otorgar la atención preferente. Es decir, si es que por A o B algún trabajador, funcionario, servidor público de las empresas públicas o privadas, por A o B, incumple con su función de otorgar este servicio, ¿no?, de la atención preferencial, la empresa tiene que tener un mecanismo o de procedimiento para que los clientes o los usuarios puedan presentar su respectiva queja, ¿ok? Sobre la negación de esta atención, ¿ok? Entonces vemos de que las empresas tienen que cumplir con determinados requisitos para poder implementar adecuadamente esta ley de atención preferencial, ¿no? Que no es así nomás como decir, bueno, vamos a atender rápido a una persona de atención preferencial y ya, ¿no? Sino que tienen que tener varios requisitos para que puedan decir, aquí cumplimos con la atención preferencial a nuestros clientes, ¿ok? Y ahora, vamos a ver, ¿no? Aquí nos dice, ¿y qué pasa si es que mi empresa, qué pasa si es que mi empresa no cumple, si es que una empresa en la que yo, en la que soy cliente de repente, no cumple con la atención preferencial, ¿ok? Está la ley, ¿no? Número 28683, ¿ok? Establece una multa, ¿ok?, por incumplimiento de esta ley, ¿ok? Si es que no cumplen con esta ley, hay una multa de incumplimiento. Esta multa no va a exceder el 30% de la unidad impositiva tributaria, ¿ok? A la actualidad, la unidad impositiva tributaria está 5.150, ¿no? Si es que sacamos, a ver, tengo por acá la calculadora a la mano, a ver, vamos a colocar acá, ya está, ¿no? Si es que sacamos, ¿no?, los 5.150, vamos a borrar acá, ¿ok? Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mi borrador, ¿no? Ahí acá está, mis 5.150, ¿no? Por el 30%, ya está, ¿dónde está? Mi porcentaje, ¿ok? Aproximadamente es 1.545 soles, ¿no? En el caso de Perú, actualmente, ¿ok? Entonces, la multa actual no va a exceder por el incumplimiento de la no atención o el incumplimiento inadecuado de la atención del incumplimiento de la ley de la atención preferencial, es de que no va a exceder el 30% de la actual unidad impositiva tributaria, aproximadamente los 1.545 soles, ¿ok? ¿Y qué se va a hacer con esta multa que va a pagar la empresa infractora? ¿Ok? Este dinero recaudado va a ser destinado precisamente para poder financiar programas que promueven, educan y difunden a la presente ley.
¿ok? Este dinero va dirigido, ¿ok? Para programas que buscan la promoción, la educación y la difusión de precisamente la ley de la atención preferencial, ¿no? Recordar también que quien se encarga, ¿no? De la fiscalización, ¿ok? Y de la supervisión del adecuado cumplimiento de la ley, y del adecuado cumplimiento de la ley de la atención preferencial es el municipio, es la municipalidad o el municipio de cada localidad, ¿no? Ellos se encargan de poder, ellos se encargan de poder ver lo que es de poder ver el cumplimiento, la sanción y la recaudación y poder destinar precisamente esta recaudación a los diferentes, poder recaudar poder destinar este dinero de la recaudación de multas a los diferentes, a los diferentes programas de promoción de de esta misma ley, ¿ok? Entonces también hay también hay sanciones, por así decir, ¿no? También hay sanciones, eh, también hay consecuencias de no cumplir adecuadamente con esta ley, ¿no? Y también vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son las infracciones que nosotros podríamos cumplir, ¿no? ¿Cuáles son las que nosotros vamos a considerar infracciones de esta ley, ¿no? Por ejemplo, una infracción que se va a considerar es no brindar el trato preferente a las mujeres embarazadas, ¿no? Que ya hemos visto, niños, niñas, ¿ok? Adultos mayores, ¿ok? ¿Quiénes son las personas adultos mayores? Los mayores de 60 años, ¿ok? Niños, niñas, adultos mayores con discapacidad, ¿ok? Adultos mayores y personas con discapacidad, ¿no? Si es que no les brindamos a ellos la atención prioritaria, ¿ok? En lugares públicos, ¿no? Esa es una de las infracciones. También otra de las infracciones que podríamos cometer sería omitir, consignar en algún lugar visible y de fácil acceso, y con caracteres legibles, el texto de la presente ley, ¿no? Que por lo general lo que se suele colocar es como lo que vemos ahorita acá, la señalización que vemos, ¿no? Por ejemplo, ahí dice Ministerio Público de la Nación y abajo dice, ¿no? Ley 28683, atención preferencial, y vemos la imagen, ¿no? Entonces, que por lo general eso es lo que se suele colocar, ¿no? Porque se coloca con letra legible y también se coloca para las personas que de repente no son letradas, que de repente todavía no saben leer, no saben escribir, pero que sí pueden interpretar señas, que sí pueden interpretar de repente imágenes, entonces ahí también pueden saber que esa es su ventanilla de atención, ¿no? Entonces también se les puede colocar así, ¿no? A través de los dibujitos para que ellos puedan entender, ¿no? Entonces también es aceptable. ¿Ok? Otra de las infracciones que se puede cometer es no emitir directivas o un procedimiento adecuado, ¿ok? De la ley para publicar o publicar en los portales electrónicos de la empresa para su cumplimiento, ¿no? Que de repente en los portales de la empresa no tengamos, que de repente las directivas necesarias de que la empresa cumple con la ley de la atención preferencial, ¿ok? También puede ser motivo de una infracción. Ok, otro motivo de infracción, ok, no adecuar nuestra infraestructura cuando sea necesario. Ok, no siempre va a ser necesario adecuar la infraestructura de una organización, ok, sino que si es que en caso del municipio, no lo sé, de tu localidad, te hiciese la observación, ¿no? De que tienes que adecuar la infraestructura, ¿ok? Para precisamente el cumplimiento de la atención preferencial, ¿ok? Todo eso te lo notifican por escrito, ¿no? Por medio de un documento. Y si tú tienes ya esa observación, ¿ok? Entonces tienes que adecuarlo, ¿no? No en todas las empresas, ¿ok? Les exigen esta adecuación de la infraestructura, ¿ok? No a todas las empresas.
por lo general a empresas, depende mucho también el aforo, depende mucho también el tipo de empresa, depende mucho también la rama, el tipo de el rubro que tú tengas, ¿no? Para también determinar todo ello. No va a depender mucho, por lo general empresas públicas sí o sí tienen que, sí o sí les van a exigir en caso de que estén incumpliendo con algún tipo de facilidad de acceso, ellos sí o sí les van a exigir la adecuación de su infraestructura, ¿no? Empresas privadas que sean de acceso masivo, grande, como por ejemplo bancos, ¿no? Ellos también les van a exigir, ¿no? Pero si, por ejemplo, eres una empresa de ropa, ¿no? Que quedas en una empresa que vende ropa, ¿ok? Pequeña, eres un pequeño emporio de repente, quedas en un segundo piso, en una galería, a ti, a tu tienda no le van a exigir, de repente esta galería que alquila, ¿no? Para todas, para diferentes tiendas sí le pueden exigir, ¿no? Entonces va a depender mucho de ello, ¿no? Entonces también eso también tienes que observar, ¿no? Entonces, pero si es que ya te lo exigen, tienes que cumplir, ¿no? Implementar un mecanismo de presentación de quejas contra funcionarios públicos, servidores o empleados que incumplan con la obligación de otorgar la atención preferencial. Si es que alguna vez una persona que es beneficiario de la atención preferencial siente que no se le ha otorgado adecuadamente la atención preferencial y quiere presentar la queja y se da cuenta, ¿no? Que de repente no hay un proceso adecuado para la presentación de su queja, entonces ahí también se puede entrar una sanción a la empresa, ¿no? Puede estar entrando en lo que es una infracción, ¿no? Y también no llevar registro de control de las sanciones que se le impongan, ¿ok? Una vez que ya recibiste por OVE una sanción por una infracción, tienes que llevar un registro de esta. Si es que no llevas el registro, nuevamente cometes otra sanción, así que tienes que llevar un registro de esta, ¿no? Y también no exonerar de turnos o cualquier otro tipo de mecanismo de espera a los beneficiarios de la presente ley. ¿Ok? También si es que no estás exonerando de turnos o de repente estás haciendo que esperen por desconocimiento, a veces el personal de atención al cliente no exonera de los turnos de espera a sus trabajadores o algo, ¿ok? Puedes estar cayendo en este tipo de errores. Entonces también tienes que tener cuidado y asegurarte de tener siempre a tu personal adecuadamente calificado, ¿ok? Para todo, para ello. Entonces son las posibles sanciones en las que uno podría caer, ¿ok? Y eso meritaría una multa para la empresa que, aunque muchos podrían calificar esta multa como una multa relativamente baja, ¿no? En comparación de otras multas que sí existen actualmente, que son multas elevadas, ¿no? Que sí son multas realmente altas. Esta multa realmente de 1.000 a que podría llegar, ¿no? Porque no es que tampoco inmediatamente tu multa va a ser los 1.535 soles, ¿no? Entonces, eso es lo máximo que podría llegar, ¿no? Puede ser menos, ¿ok? Podría ser de menos, ¿no? Pero ese es el tope que podría llegar, ¿no? Entonces, pero a pesar, ¿no? De que sea una multa relativamente baja, porque no es una multa que esté buscando, por así decirlo, no es una multa que esté buscando ganancias económicas, nada de ello, ¿no? Como han visto, este concepto ni siquiera va destinado directamente para el Estado, ¿no? Nada, este concepto va destinado para la promoción precisamente de la difusión de la propia ley, ¿no? Entonces, aunque es una multa que tiene un concepto relativamente bajo, las empresas debemos evitar precisamente caer en estas sanciones, en estas infracciones, ¿no? Y sobre todo, si es que ya hablamos de que necesitamos tener un personal calificado, ¿no? Entonces también tenemos que mencionar que para poder tener este personal calificado, también necesitamos que el personal tenga conocimiento sobre la adecuada aplicación de esta ley, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces entramos en muchas confusiones sobre, sobre quiénes son los beneficiarios de esta ley, ¿no? ¿A quiénes aplica esta ley? Porque a veces entramos mucho en esa confusión, ¿no? Entonces, para ello vamos a explicar ahora quiénes son los beneficiarios exactamente y cómo debemos aplicar a cada uno de ellos la ley de la atención preferencial, ¿ok? Y para ello vamos a empezar con un pequeño, por así decir, glosario, ¿ok? Vamos a empezar con un pequeño glosario
en el que vamos a ir describiendo algunas palabras claves de lo que es la ley de atención preferencial. ¿Ok? Vamos a ir describiendo algunas palabras claves y poquito a poco vamos a ir detallando, ¿no? Esta atención. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de lo que es el adulto mayor, ¿no? ¿A quién nosotros consideramos un adulto mayor? Vamos a considerar un adulto mayor a toda persona que tiene de 60 años o más, ¿ok? Es decir, si hoy día una persona cumplió los 60 años, a esa persona ya se le considera un adulto mayor. Así que esa persona ya tiene derecho a pasar por la atención preferencial, ¿ok? Y acá también es muy importante, ¿ok? Se vea como se vea la persona, tiene derecho de poder pasar por la atención preferencial, ¿ok? Muchas veces cuando nosotros pensamos adulto mayor, pensamos en un abuelito, ¿no? Que está de repente, como lo que vemos en la imagen, ¿no? Como vemos en la imagen, que está al lado de la enfermera, un abuelito que está así, ¿no? Como ya, encorvadito, ¿no? Canosito, que está así, ¿no? Que puede caminar, con dificultad, ¿no? Y que efectivamente él es un adulto mayor, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, vemos personas de 60 años que se ven como que tuvieran 20, 30 años, ¿no? Personas realmente que se ven muy vitales, muy jóvenes, ¿no? Pero que esas personas tienen todo el derecho de pasar por la atención preferencial, ¿no? Y por ahí a veces algunas personas de atención al cliente dicen, pero es que ellos no lo necesitan, ¿no? Ellos tranquilamente pueden hacer su cola, ellos tranquilamente pueden hacer la espera de su turno, sí, no lo necesitan, pero tienen su derecho, ¿ok? Y su derecho va por encima de que si lo necesitan o no lo necesitan, ¿ok? Nosotros como atención al cliente no estamos para cuestionar, estamos para respetar el derecho que ellos tienen, ¿ok? Entonces, por encima nosotros respetamos ello, ¿no? Ahora, nosotros podemos hacer alguna verificación de la edad del beneficiario. Por supuesto que sí, como se los dije hace un momento, ¿no? Hoy en día tenemos personas que son adultos mayores, pero que en verdad no parecen adultos mayores, ¿no? O sea, son personas que parecen hasta más jóvenes que uno, ¿no? Entonces nosotros podemos agarrar y decirle a esa persona, muéstrame tu documento de identidad para poder validar tu edad de que eres un adulto mayor, por supuesto. ¿Ok? Y si la persona de repente se negara a darme su documento de identidad, por ejemplo, ¿ok? Si es que la persona de repente ahora me dice, no tengo por qué mostrártelo, ¿le puedo negar la atención preferencial? Podrías hacerlo, ¿ok? Podrías hacerlo. ¿Por qué? Porque es alguien que no está verificando su condición de beneficiario de esta ley, ¿ok? Entonces podrías negarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no te está verificando la condición de beneficiario. Pero aquí también recuerda que cuando hablábamos de atención al cliente, hablábamos mucho de poder aplicar el sentido común, ¿no? De poder aplicar el criterio, ¿no? Si, por ejemplo, tú ves a un señor como el que vemos en la imagen, ¿no? Que está al lado de la enfermera, delante del joven, ¿no? Un señor que no necesitamos el documento de identidad para saber que efectivamente tiene más de 60 años y te pides el documento, en este caso, ojo, no para un trámite, sino le pides el documento solamente para validar la edad y no lo tiene, pues no va a ser necesario que le niegues la atención. ¿Por qué? Sentido común. Es obvio que cumple con la condición para poder atenderlo mediante esta atención preferencial, ¿no? Entonces, podríamos validar cuando tenemos la duda, sí podríamos hacer, ¿ok? Podríamos exigir el documento de identidad, podríamos exigirlo, ¿no? Entonces, cliente preferencial, ya sabemos que es el cliente que se encuentra al alcance de la ley 28683 y que nosotros como atención al cliente podemos exigir documentación necesaria que acredite su alcance para esta ley. La discapacidad, ¿qué es la discapacidad? Presencia de una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, ¿ok? Cuando también nosotros a veces pensamos en persona con discapacidad, inmediatamente de repente se nos podemos pensar en alguien en silla de ruedas,
¿ok? O de repente podemos pensar en alguien con una discapacidad física obvia, ¿no? Que de repente le falte algún miembro, puede ser que no tenga piernas, que de repente tenga un retraso mental, no lo sé, ¿no? Alguien que tenga una discapacidad obvia a la vista, ¿no? Pero también existen discapacidades, ¿ok? Que no son directamente obvias en la vista, pero que son, pero que pueden, que están dentro de lo que es el alcance de la ley 28683, ¿okay? ¿Y cómo yo puedo verificar que una persona verdaderamente, que una persona tiene una discapacidad y que verdaderamente está dentro del alcance de la ley, ¿no? Que una persona verdaderamente puede puede ser atenderse mediante esta ley, mediante esta atención preferencial, ¿no? Y que tiene una discapacidad. Eso mediante el carnet de CONADIS, ¿no? ¿Y qué es CONADIS? ¿Okay? CONADIS es la abreviatura del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, ¿ok? Que sus siglas son CONADIS, ¿ok? Entonces, CONADIS, ¿qué es lo que hace? ¿No? CONADIS es el Consejo Nacional en la que cuando una persona tiene una discapacidad, pues va directamente ahí a CONADIS y presenta diferentes evidencias de esta discapacidad. CONADIS de repente va a pedir realizar exámenes físicos o va a contrastar, ¿no? Con el historial médico que pueda presentar esta persona, ¿no? Va a contrastar con el historial médico que pueda presentar la persona, ¿no? Todo ello, y después de una evaluación, ¿no? Va a determinar si esta persona verdaderamente puede ser considerada como una persona con discapacidad. Y de ser así, se le otorga un carnet, ¿ok? Es más, incluso, ¿no? Mientras estás en el proceso de evaluación, ¿no? De si es que podría ser considerado una persona con discapacidad, te dan por así decir, como que un trámite provisional, ¿no? De que está siendo evaluado, ¿no? Para ver si es que se puede otorgar el carnet de CONADIS. Y una vez que tú tienes el carnet de CONADIS, ¿ok? Tú eres beneficiario de la ley de atención preferencial presentando tu carnet de CONADIS, ¿ok? Entonces, una persona que se acerca a ti, ¿ok? Que si tú ves la discapacidad física obvia, evidente, ¿no? Ya no es necesario que pidas el carnet de CONADIS, ¿no? Pero si una persona viene, de repente viene para ser atendido mediante la atención preferencial, ¿no? Y tú de repente no puedes detectarla, tú de repente de simple vista no puedes detectar la discapacidad, ¿ok? Puedes solicitar a esta persona que presente su carnet de CONADIS, ¿ok? Y mediante este carnet puedes validar la discapacidad, ¿ok? Y poder atender a la persona de manera preferencial, ¿no? Ahora también, supongamos que yo agarré y me fracturé la pierna, ¿ya? Me fracturé la pierna y estoy enyesado y con muletas, ¿ok? En este momento yo tengo una discapacidad física, ¿ya? Ahora, mi discapacidad física no va a ser de carácter permanente. ¿Por qué? Porque voy a estar un tiempo con el yeso, ¿no? Después de repente unas semanas, unos meses, años me van a quitar el yeso, ¿no? Y voy a poder retomar mis actividades normales, ¿no? Pero por lo menos durante un tiempo voy a estar no voy a estar con mis capacidades físicas, por lo menos al 100%. Ahora, CONADIS no me va a dar un carnet por las 3 semanas que voy a estar con el yeso, ¿no es cierto? Ok, CONADIS no me va a dar un carnet por las 3 semanas que voy a estar con el yeso. Pero por lo menos durante ese momento yo voy a estar con una discapacidad física evidente. Ok, por lo menos voy a estar con un yeso, ¿no? Entonces yo voy a estar con una discapacidad física evidente, pero no voy a tener un carnet. Por eso hablábamos mucho, ¿no? Del criterio, ¿no? Del sentido común que debemos de tener al momento de poder atender a los clientes, ¿no? Si viene una persona en silla de ruedas, ¿no? Con las 2 piernas enyesadas, si viene una persona en muleta, ¿no? Si viene una persona de repente con todo el rostro hinchado, golpeado, de repente lo asaltaron, no sabemos qué pasó, ¿no? Viene una persona con el rostro hinchado, golpeado por la atención preferencial,
En ese momento esa persona tiene una discapacidad física, ¿ok? Que no es permanente, que no va a estar validada por CONADIS, pero que tiene una discapacidad física evidente. Entonces, a esa persona también debería validarse la atención preferencial por discapacidad, ¿no? Eso por el criterio, por el sentido común de atención al cliente, ¿no? Y también, pero también recuerda, ¿no? Si que tú tienes atención por discapacidad, pero que no puedes detectar, puedes solicitar lo que es el carnet de CONADIS, ¿ok? Ahora también vamos a ver por aquí el menor, ¿ok? Que esto es lo que suele causar más controversia en lo que es la atención preferencial. ¿A quién consideramos menor para la atención preferencial? Niño o niña menor de 18 años de edad. ¿Ok? Ellos van a tener derecho a la atención preferencial. Los menores de 18 años de edad, básicamente los menores de edad. ¿Ellos tienen derecho a la atención preferencial? Sí. ¿Ok? Pero es cuando ellos son nuestros, por así decir, nuestros usuarios o nuestros clientes, ¿ok? Por ejemplo, ya, vas a volar en un avión, ya, vas a volar en un avión. En este caso, ya, para volar en un avión vas a volar va a volar una jovencita de 16 años, ya, va a volar una jovencita de 16 años. Para poder volar en este avión, esta jovencita de 16 años, ella también es usuaria del avión. Esta jovencita ha tenido que comprar su pasaje, ¿no? Ella no está volando gratis. Ella no está volando acompañando a otra persona. Ella ha tenido que pagar su pasaje, ella ha tenido que pagar su boleto, ¿no? Ella es cliente también de la aerolínea. Entonces, en este caso, pero esta jovencita es menor de edad, ¿ok? Entonces, a ella le corresponde la atención preferencial, ¿no? Cuando llaman y dicen, ¿no? Vamos a empezar con el abordaje, ¿no? Primero con el abordaje de la atención preferencial. A esta jovencita menor de edad, a ella le corresponde pasar por esa atención preferencial. ¿Por qué? Porque es menor de edad, ella es un usuario menor de edad. ¿Ok? Entonces, ella le va a corresponder pasar por esa atención preferencial, ¿ok? ¿Por qué? Porque es usuario de la aerolínea. Ella es el cliente, ¿ya? Pero supongamos que esta jovencita va con su mamá un día al banco. ¿Ok? Ella va al banco un día con su mamá. Su mamá es la cliente del banco. ¿Ok? Su mamá tiene que pasar su mamá tiene que ir al banco porque tiene que hacer una operación. Su mamá tiene que pasar dinero de una cuenta a otra. ¿Ok? Entonces, cuando su mamá vaya con esta jovencita al banco, con esta chica de 16 años, ¿ok? Ellas tienen que hacer su cola por la fila regular, ¿ok? Y de repente dirán, ¿no? Pero ¿por qué no podemos hacer cola por la preferencial, ¿no? Si mi hija en el avión, ella pasa por la atención preferencial, ¿por qué en el banco ella no puede también pasar por la atención preferencial? Porque en este caso tu hija no es la cliente del banco, la jovencita de 16 años, ella no va a hacer nada en el banco. Ella está yendo a acompañar a su mamá. Ella está haciendo compañía de su mamá. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ella no va, en este caso, la mamá es la usuaria. ¿Ok? Entonces, la hija no tiene nada que ver ahí, solo está acompañando a su mamá. Así que tienen que hacer su cola normal. Ahora, si la hija fuera la cliente del banco, ¿no? Si la jovencita de 16 años, ella fuera la cliente del banco, ella es la que está yendo a hacer el trámite, algo en el banco, entonces ella sí, ella tiene derecho a poder hacer su cola en la atención preferencial, ¿no? ¿Por qué? Porque es considerado un niño o niña menor de 18 años de edad, ¿no? Entonces, en este caso, ella sí va a tener el derecho, ¿no? Entonces, también a los menores se les considera, ¿no? Pero por lo general, los menores en los establecimientos públicos o privados, ellos no tienen que hacer muchos trámites por sí mismos, ¿no? Entonces, por eso es que no se ve mucho la atención en ellos, ¿no? Ahora, dicho sea de paso también, ¿no? Aclarar aquí también, estos trámites se aplican para lo que es precisamente la atención de tramitación administrativa, todo ello, ¿no? Pero, por ejemplo, la tramitación de salud, por ejemplo,
no van a aplicar esto de la ley preferencial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto va a aplicar, por ejemplo, en cuanto a clínicas, hospitales, puede aplicar para trámites administrativos, pero no para la atención médica, porque la atención médica tiene otros preceptos de atención que van por encima de esta ley preferencial. ¿Cuáles son los preceptos de atención? Lo que es la ley de emergencias y de urgencias, ¿no? Nos dice, por ejemplo, llega de repente un abuelito de 80 años con un dolor de estómago, ¿ok? ¿Qué nos dice la atención preferencial? Él tiene la preferencia de atención. Pero si llega un señor, un joven de 30 años con un puñal en el hígado, ¿qué nos diría? No, la atención preferencial nos diría quién tiene la atención preferencial, el abuelito que pase él porque le duele el estómago y es no. No es así, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de emergencias y urgencias? Pasa primero la emergencia, ¿no? Lo que requiere la atención inmediata y después lo que puede esperar. Entonces, en ese caso de la salud no aplica esto, ¿no? Ahí sí no aplica, siempre es bueno aclarar esto. Ahora, la mujer embarazada, ¿no? ¿Quién es la mujer embarazada? La mujer que está en estado de gestación, ¿no? En estado de gravidez, la mujer que está esperando a su bebé. ¿Ok? Importante también aclarar esto, ¿no? La mujer embarazada, desde el día 1 de su embarazo, tiene derecho a la atención preferencial. A veces creemos que la atención preferencial a la mujer embarazada es desde que se le nota su barriguita, desde que se le nota su pancita, no, ¿ok? Si tú te enteraste hoy día que tienes 4 semanas de embarazo, 3 semanas de embarazo, un día de embarazo, desde el día de hoy tú tienes derecho a tu atención preferencial, ¿ok? La atención preferencial a la mujer gestante es desde el momento en el que ella se encuentra gestante, ¿ok? Ahora, en el caso de la gestación, sabemos que las mujeres, la gestación demora un tiempo en notarse, ¿no? Sabemos que la gestación, un tiempo pasa inadvertido y después de un tiempo ya es muy notorio, ¿no? El estado de gestación. Entonces, ¿cómo puede aplicarse esto, no? De repente, yo podría hacer uso desde que mi embarazo no es notorio, ¿ok? Yo puedo hacer uso de mi derecho, por supuesto que sí. Pero en caso, ¿ok? De que yo quiera hacer uso desde ese momento, pero en caso que el personal de atención al cliente o atención al público me pidan alguna evidencia o algo de que efectivamente yo me encuentro en estado de embarazo, en estado de gestación, ¿no? Yo tendré que dar la disponibilidad de poder presentar de poder presentar dicha evidencia, ¿no? Puede ser de repente un examen a mi nombre, no lo sé, alguna ecografía a mi nombre, de repente incluso hasta el resultado positivo a mi nombre, algún documento sencillo o algo que efectivamente puede evidenciar que yo me encuentro en el estado de gravidez, ¿ok? Sabemos que eso puede ser un poco complicado, ¿no? Pero ayudaría mucho, ¿ok? Que efectivamente yo pueda evidenciar ese proceso para poder llegar a atención transparente, ¿no? Porque yo ahorita podría hacer la cola y decir, estoy embarazada, me tienen que atender, ¿no? Y sin necesidad de estarlo, ¿no? ¿Y quién me va a discutir? ¿Quién me va a decir algo? ¿No? Si me dicen, pero no se le nota, sí, porque es reciente mi embarazo, ¿no? Entonces, normalmente podría hacerlo, ¿no? Lo cual configura un delito, ¿ok? Recuerda, por así decir, mentir sobre una ley, ¿no? Sacarle, por así decir, la vuelta a una ley es un delito. ¿Ok? Pero podríamos hacerlo. En cambio, si es que a mí me piden la evidencia o algo, tengo que estar en la predisposición de poder presentarlo, ¿no? Entonces, si es que me pidiesen eso, puedo hacerlo. Pero recuerda que desde el día 1, que tú dices, estoy embarazada, me enteré que estoy embarazada, tienes derecho de poder hacer uso de tu atención preferencial. ¿Ok? Y ahora también aquí muy importante, la persona con niño en brazos. ¿Ok? Muchas veces, hace un momento decíamos, ¿no? ¿Qué pasa si la señora va con su hija menor de edad, de 16 años? ¿Puede hacer uso de la atención preferencial? Y dijimos, no, no puede. ¿Ok? Dijimos claramente, no puede, ¿no? ¿Por qué? Porque el menor no es el usuario, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si ya mi hija no tiene 16 años? Mi hijo es un niño, porque ya 16 años ya es un adolescente, ¿no es cierto? Ya es un jovencito. Pero si mi hijo es un niño de 8 o 9 años, ¿puedo hacer uso de la atención preferencial? Tampoco. ¿Ok? ¿Cuándo puedo hacer uso de la atención preferencial? Cuando voy acompañado con niños.
cuando vas acompañado con niños de brazos, ¿ok? O niños en brazos. ¿Y hasta qué edad se considera un niño de brazos? Un niño de brazos o un niño en brazos se considera hasta los 3 años de edad. ¿Ok? Hasta los 3 años de edad vas a poder, hasta los 3 años de edad, o hasta que tu hijo tenga 3 añitos de edad, ¿ok? Se va a considerar un niño de brazos. Es decir, si mi hijito tiene 4 añitos, ¿ok? Y yo voy con él al banco, ¿puedo hacer uso de la atención preferencial? No. ¿Por qué? Porque tu hijito ya no es considerado un niño de brazos, ¿ok? Tu hijito ya no es considerado un niño de brazos, por lo tanto a ti, o bueno, a ti ya no te corresponde la atención preferencial porque tu niño a partir de los 4 años ya es un niño que se considera que ya puede sobrellevar tiempos de espera, ya puede sobrellevar colas, ¿no? O que por lo menos ya no es tan dependiente de ti, por así decir, ok, que de repente ya podrías dejarlo bajo el cuidado de otra persona, ¿no? Para poder hacer los trámites que tú consideres necesarios. Entonces ya se considera todo ello y por lo tanto entonces ya no se considera indispensable, ya no se considera indispensable que tengas que pasar por la línea de la atención preferencial, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se considera que tu niño es un niño ya de una edad en la que ya podría ser un poco más tolerante a las esperas, ¿no? Entonces, a partir de los 4 años ya no es un niño de brazos, ¿ok? Entonces, también hay que tomar eso en cuenta al momento de la atención al público. Ahora, algo también muy importante, ¿ok? Y yo puedo pedir la validez de la edad del niño, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces pasa, ¿no? A veces las personas por la desesperación de ser atendidos de manera rápida, me ha pasado varias veces, ¿no? Que han ido personas, por lo general las mamás, pues son así, ¿no? Van a veces las mamás y le preguntamos, disculpe, ¿cuál es la edad del niño? Un niño que ya está grande, un niño que ya habla claramente, ¿no? Tiene 3, ¿no? Y el niño ya tiene como 7 años, ¿no? Y tú le preguntas, ¿qué edad tiene el niño? Tiene 3 años, ¿por qué? Entonces, tú puedes solicitar validar la edad del niño, sí, ¿ok? Puedes pedir documento de nacional, puedes pedir DNI, por ejemplo, del niño para validar la edad, sí puedes pedir el DNI, ¿ok? Y si te niega el DNI, también puedes negar la atención preferencial, ¿ok? Y muy importante, solicitar el documento de identidad del menor. Ya hoy en día no solamente lo utilizamos para validar la edad del niño, para ver si efectivamente le corresponde la atención preferencial, que ya no solamente lo utilizamos para ello, sino también porque la relación de parentesco que tiene la persona que está yendo a hacer el trámite, o mejor dicho, la persona que está yendo a hacer el trámite, la solicitud, la atención, tiene que tener una relación de parentesco con el niño, ¿ok? No puede estar con un niño ajeno, por así decir, a esta persona realizando el trámite, ¿ok? Tiene que haber una relación de parentesco, tienen que ser hermanos, tienen que ser de repente mamá e hijo, ¿ok? Tienen que compartir de repente, si son tío y tía, ¿ya? De repente. Puede ser, pero tienen que compartir por lo menos un apellido, ¿ok? Pero tiene que haber alguna relación de parentesco, ¿ok? ¿Y por qué se exige esa relación de parentesco? Más que todo por el cuidado del menor, ¿okay? Sobre todo por ello. ¿Por qué? Porque lamentablemente se han dado muchos casos, esto más que todo se ha dado en las instituciones públicas, ¿ok? En las que, por ejemplo, en los bancos, ¿no? En el Banco de la Nación se ha dado esto, ¿no? En las que a veces habían colas excesivas, ¿no? Colas larguísimas y excesivas, y qué es lo que hacían muchas personas para recursearse, ¿no? Para de alguna manera ganarse las monedas, ¿no? Vendían colas, ¿no? Vendían colas. Ya que eso de alguna manera no decir que tenga algo de malo, ¿ya? Por así decirlo, ¿ya? No lo vamos a criticar, ¿ya? Una cosa es vender las colas, ¿ya? Pero hasta dónde llegaba ya personas un poquito más inescrupulosas, ¿no? Que ya personas un poquito que ya iban más allá del límite, ya no te vendían colas. ¿Qué hacían? Te alquilaban a sus niños. ¿Por qué? Te decía, ¿no? Te alquilo a mi niño, ¿cuánto? No sé, tantas monedas, ya está, ¿no? ¿Y qué hacían? Te hacían pasar por la atención preferencial. Te daban a su bebé, tú cargabas a su bebé y pasaban rápido por la atención preferencial.
Pues una vez que salías, habiendo terminado ya tu trámite, les devolvías a su hijo. ¿Ok? Entonces, hasta ese punto llegaba así, lo cual era incluso como hasta se podía eso hasta calificar como una trata de menores, incluso, ¿no? Pero hasta ese punto se llegaba. Entonces, es por ello que para evitar precisamente esto, y para detectar esos casos, es que se estableció, ¿no? De que en el caso de la atención preferencial, si es que alguien va a ingresar con un menor de brazos, ¿ok? Se tiene que tener una relación de parentesco con el menor de brazos. Tiene que haber una relación familiar. Tienen que ser tus hijos, tienen que ser tus sobrinos de apellido directo, ¿ok? Tienen que ser de repente primos también de apellido directo, tienen que ser de repente hermanos, ¿ok? Pero tiene que haber una relación de parentesco, que ya no pueden ser completamente desconocidos, ¿no? Y con eso también se logra evitar ese tipo de tratos. Entonces, hasta aquí vemos lo que es hasta aquí hemos visto lo que es la ley de la atención preferencial, ¿no? Que como hemos visto, no es una ley sencilla, ¿ok? No es una ley tan fácil como de repente podríamos haber pensado, ¿no? Decir, ¿qué es la ley de atención preferencial? Ah, no, solamente que venga la gente y atenderlos primero que a los demás y ya, ¿no? No, sino que tiene mucho más dentro de ellos y que el desconocimiento no solamente podría causarnos una multa, ¿no? Sino que también podría traernos problemas, podría traernos problemas más allá de lo legal, ¿no? Varias empresas, por ejemplo, han tenido problemas por no fiscalizar edades, por ejemplo, de las personas que han atendido, ¿no? O personal de atención al cliente se han visto involucrados en procesos más allá de lo laboral, ¿no? Por de repente, por de repente no haber hecho verificaciones adecuadas del personal que han atendido. Entonces tenemos que tener el dominio de todo ello también para poder, para primero que nada, poder brindar una satisfacción adecuada a nuestros clientes, poder brindar un trato adecuado y también, sobre todo, ¿no? Poder llevar un cumplimiento adecuado de esta ley, por un lado, ¿no? Y por otro lado también, el tener el dominio adecuado también para poder de repente dar respuestas adecuadas, respuestas con conocimiento, ante de repente clientes que de repente no tengan este conocimiento y tengan interpretaciones equivocadas o erradas sobre esta ley, ¿ok? Entonces, muy importante para nosotros tener el dominio de nuestra ley de atención preferencial, ¿ok? Y ahora vamos a ver lo que podría ser un adecuado proceso de venta, ¿ok? Para ir cerrando el tema de este módulo, ¿no? Una recomendación sobre un adecuado proceso de venta que se podría llevar, que nos habla desde la identificación de posibles clientes, que también nosotros los denominamos nuestros clientes potenciales, ¿no? Que cuando tenemos clientes potenciales, sabemos que lo que tenemos que hacer es la preparación para poder abordar a estos clientes potenciales, ¿no? Desde cómo crear las estrategias, ¿no? A través del acercamiento, cómo de repente poder crear adecuadas estrategias de marketing, cómo de repente poder establecer ofertas, promociones que sean exclusivas para ellos, para poder captar aún más la atención del ya interés que puede existir por parte de estos clientes, ¿no? Después, la presentación, que como también ya habíamos mencionado, es lo más importante que tenemos con nuestros clientes al inicio, porque es la primera impresión que el cliente se va a llevar. Entonces, te dicen que la primera impresión nunca se olvida. Entonces, tenemos que causar una primera impresión buena, una primera impactante con nuestros clientes, ¿ok? Y para ello es que debemos de repente recordar que nosotros como atención al cliente somos la cara de la empresa, no somos la fachada, somos con lo primero que el cliente se encuentra con la empresa, ¿no? Así que debemos de procurar de que esta presentación, que a través de esta presentación el cliente se lleve
la mejor imagen de la empresa, empezar con el proceso de negociación y durante este proceso dar una respuesta adecuada ante las objeciones con una comunicación no violenta, con una escucha activa, ¿ok? Siempre dejar que el cliente hable, siempre dejar que el cliente se exprese, recordar que en este proceso de negociación hemos estudiado lo que es el perfil del cliente y que el cliente también tiene sus propios trabajos, tiene sus propias alegrías, sus propias frustraciones y que al final, si es que el proceso sale mal, el que tiene, por así decir, más para perder, ¿no? El que tiene el que podría salir más perjudicado de este proceso es el cliente, así que tenemos que buscar exclusivamente la satisfacción de este, ¿no? Terminar con el cierre, que el cierre debe ser la obtención de nuestro objetivo, ¿ok? Y siempre recuerda que el cierre no es el final, sino que es el seguimiento para poder lograr la fidelización de este cliente, ¿ok? Y para ello también un pequeño modelo de una estructura de atención telefónica que recomendamos tener con nuestros clientes. ¿Ok? ¿Cuál es este modelo que recomendamos tener con nuestros clientes, ¿no? Recuerda que ya habíamos mencionado, ¿no? Que después de la atención preferencial, el siguiente modelo de comunicación más directo que el cliente siente, más personal, ¿no? Por así decir, que el cliente siente con respecto al personal de atención al cliente o con la empresa, ¿no? Que siente más cercano, más directo, va a ser la comunicación telefónica, ¿no? Lo va a hacer después de la comunicación tú a tú, ¿no? Que nos vemos cara a cara, ¿no? El cliente va a sentir que la siguiente forma más cercana va a ser a través de la atención telefónica. Entonces, hasta la manera en cómo nos vamos a comunicar de manera telefónica con nuestros clientes va a marcar una gran diferencia. Así que te damos aquí algunas recomendaciones. Por ejemplo, uno, en caso que te llame a ti el cliente, ¿no? En caso que tú recibas la llamada del cliente, ya que es un acercamiento que el cliente está teniendo hacia ti, la recomendación que te damos es que no dejes que el teléfono suene más de 3 veces. ¿Ok? Ya que, uno, ante la falta de respuesta de parte de atención al cliente, para el cliente puede significar de repente la ausencia, ¿ok? Para el cliente puede significar de repente que este, la ausencia, que de repente no hay una atención, ¿no? O simplemente hay clientes que no insisten, simplemente hay clientes que dicen, por ejemplo, ok, no contestó una vez, nos vamos con la segunda opción, y eso para ti puede significar la pérdida del cliente. Entonces, recuerda, siempre trata de contestar de la manera más rápida, con la fidelidad que puedas hacerlo, ¿ok? También, ¿no? Uno, preséntate de inmediato. Apenas, ¿no? Recibas la llamada del cliente, preséntate de inmediato para que el cliente sepa de que se ha comunicado de repente con la persona o con el área correcta, ¿no? O de repente con el interés correcto que él tenía, ¿no? Y preséntate de una manera personalizada. Ok, también habla claro, ok. Cuando estés en este proceso de llamada telefónica, procura hablar claro, ok. De por sí siempre la llamada telefónica va a tener cierto nivel de complejidad, podríamos decir, de interferencia, ¿no? De por sí siempre la llamada telefónica tiene un nivel de interferencia al momento de hablar, ¿ok? Y si a eso le sumamos que de repente no hay una adecuada dicción, no hay una adecuada vocalización, lo que vamos a hacer es aumentar la dificultad en esa llamada. Entonces, reduzcamos esa dificultad comunicándonos de la manera más clara que nosotros podamos, ¿ok? Después, usa el altavoz solo cuando lo consideres necesario, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ya estamos hablando que de por sí
Si ya estamos hablando que de por sí la llamada telefónica va a tener cierta interferencia, ¿no? El hecho de utilizar el altavoz va a hacer que, el hecho de utilizar el altavoz va a hacer que se sume más interferencia a esta llamada, porque los sonidos externos se van a filtrar a la llamada, ¿ok? Y eso no es lo que buscamos. Entonces, evita utilizar el altavoz solo si es que es necesario, ¿no? Y también porque conversaciones ajenas a la llamada podrían filtrarse, ¿ok? Y podría hacer que la persona del otro lado escuche conversaciones o llamadas que no debería escucharlos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Te comento una vez, yo hice un pedido de cortinas y ya había pasado algunas semanas que no me entregaban mis cortinas, ¿no? Que yo ya estaba bastante insatisfecha con el servicio. Entonces, lo que yo hacía llamar constantemente a la empresa, ¿no? Para exigirles de que me entregaran el pedido que yo había realizado, ¿no? Y me acuerdo que un día llamé, la señorita me atendió y se sintió que me puso en altavoz para buscar la orden de mi pedido, ¿no? Me dijo, a ver, un ratito, ¿no? Y se sintió el pase que me hizo al altavoz para poder, me imagino que necesitaba liberar sus manos para poder buscar la orden de mi pedido, ¿no? Y se escuchó que ingresó alguien, ¿no? Ya dije ingresó alguien, ¿no? Ya está. ¿No? Bueno, entonces escuchó que ingresó alguien, un hombre, ¿no? Y le preguntó a ella en voz baja, ¿no? En voz bajita agarró y le dijo, ¿quién es? ¿No? Y ella también en el mismo tono de voz agarró y le dijo, es la señora de las cortinas, ¿no? Y él agarró y también en el mismo tono de voz bajito le dijo, ay, que no moleste, ya, dile que mañana, cuélgale, ¿no? Y ella agarró y después de un ratito agarró y me dijo, sí, ya verifiqué su pedido, el día de mañana le está llegando con toda seguridad. Entonces fue como que ya le dije, bueno, ya, listo, ya está, ¿no? Y colgué. En definitiva, cuando ella puso en altavoz, seguramente no sabía de que todo lo que ellos iban a hablar se iba a escuchar. Y cuando ellos estuvieron susurrando, al momento en el que estaban hablando, eh, tampoco la intención de ellos era que se escuchara lo que ellos iban a hablar entre sí, ¿no? Por eso, por algo susurraban, ¿no? Pero al poner el altavoz no se dieron cuenta de que se escuchó todo. Entonces también hay que tener cuidado con ello, ¿ok? También escucha activamente y toma notas, ¿ok? Cuando estamos hablando por teléfono, a veces es muy difícil hablar por teléfono, responder y al mismo tiempo, memorizar, ¿ok? Entonces, es mejor que tomes notitas para después poder, tomar en cuenta todo lo, para después, tomar en cuenta todo lo que te hayan podido decir, ¿no? Después también utiliza un lenguaje apropiado. Normalmente a veces cuando hablamos con clientes, sobre todo cuando son clientes nuevos que de repente no los conocemos personalmente, no sabemos quién es la otra persona que está al lado, no sabemos su grado de instrucción, a veces ni siquiera podemos tener claro cuál es la edad que tiene, ¿no? Entonces lo mejor que podemos hacer es utilizar un lenguaje adecuado, es utilizar un lenguaje genérico, un lenguaje sencillo para que se nos pueda entender, ¿no? Recuerda también siempre mostrarte respetuoso y alegre. Normalmente cuando hablamos presencialmente con los clientes, nuestra voz, nuestros ojos, nuestras facciones, nuestro lenguaje corporal pueden demostrar todas las emociones. Esta vez solamente tenemos nuestra voz y nada más. Así que todas las emociones que queremos transmitir solamente las vamos a poder transmitir mediante nuestra voz, ¿ok? También, pregunta antes de poner en espera o transferir una llamada, ¿ok? Recuerda que es por una cuestión de respeto, ¿ok? Que si vas a transferir la llamada a alguien o poner en espera, tener que informar a la persona, ¿ok? Sé honesto, si no sabes la respuesta, es mejor devolver la llamada o programar una futura comunicación con las respuestas claras antes de tener a alguien en espera mucho tiempo de manera innecesaria. Ok, ten en cuenta también el volumen de tu voz. Si tu voz es muy bajita, todo el tiempo en la llamada va a ser no te escucho, háblame más fuerte, no te entiendo, o por el contrario, ¿no? Si tu voz es muy estruendosa, todo el tiempo la llamada va a ser un poco, o bueno, tu voz es muy fuerte, todo el tiempo la llamada va a ser muy estruendosa, ¿no? Y también, bueno, hoy en día ya muchas personas no dejan mensajes de voz, ¿no? Ya casi nadie hoy en día deja mensajes de voz, ¿no?
pero puedes verificar también si es que por ahí hubo comunicaciones que que no se llegaron a concretar. Podrías verificarlos también de repente mediante mensajes de WhatsApp o llamadas perdidas para poder devolverlos. Ok, y ahora sí, estimados, vamos a pasar a nuestro último módulo, que nos va a hablar, un momentito, ya está, que nos va a hablar acerca de cómo manejar los reclamos y sugerencias en atención al cliente. ¿Ok? Para esto, primero vamos a diferenciar qué es un reclamo, qué es una queja y qué es una denuncia. ¿Ok? En atención al cliente. Es importante tener bien clara la diferencia de estos tres para saber cómo tenemos que manejar cada uno de estos. ¿Ok? ¿Qué es el reclamo? El reclamo es el derecho que tienen todas las personas de poder exigir, reivindicar y demandar alguna solución, ya sea por el producto o ya sea por la inconformidad del producto o servicio que haya podido brindar la empresa, ¿ok? Por ejemplo, yo te vendí un celular, ¿ok? Y no, el celular vino con fallas, ¿ok? El celular vino de repente malogrado, ¿ok? Entonces, el cliente lo que tú tendrías que presentar a la empresa es un reclamo. ¿Por qué? Porque lo que está mal es el producto, ¿ok? De repente fuiste a comer, perdón, a un restaurante, ¿ok? Y el pollo que te dieron estaba crudo, ¿ya? O tenía mal sabor, que estaba desabrido. Entonces, lo que tú tienes que presentar es un reclamo, ¿no? ¿Por qué? Porque el producto que te dieron, el pollo, estaba mal, ¿ya? Un caso de servicio, ya de repente fuiste a comer fuiste de repente a comer al restaurante, ¿ya? Y pediste tu comida y se demoraron como hora y media en traerte la comida, mientras que a otros les trajeron el mismo plato en 20 minutos. Entonces tú lo que tienes que presentar es un reclamo. ¿Por qué? Porque el producto o en este caso el servicio, ¿no? Que te han dado, ok, está el producto, ¿no? Que te han dado, ¿no? Mejor dicho, en este caso, no, perdón, el servicio que te han otorgado no estás conforme con el servicio, ¿no? El servicio fue muy lento. Entonces ahí tienes que presentar un reclamo, ¿ok? Ahora, esto es cuando no estás conforme con ya sea la atención que te han brindado, ya sea de repente el producto, no en sí con el producto, más que todo, vaya. ¿Cuándo tenemos que presentar una queja? ¿Ok? La queja es cuando ya es en contra de la forma de repente, ¿no? Aquí va un poquito más la atención. ¿Ya? La queja es cuando estás inconforme con la atención brindada, contra la persona directamente que te trató, ¿no? De repente te vendí el celular, pero te traté mal. ¿Ok? El celular está perfecto, ¿ok? Pero yo al momento de venderte el celular, de repente, te miré despectivamente, de repente, te falté el respeto, no lo sé, de repente, te levanté la voz, ¿ok? Entonces ahí tú tienes que presentar una queja. ¿Por qué? Porque ya la queja es cuando vas directamente, tu inconformidad es contra el personal de atención al cliente. ¿Ok? La queja es cuando no estás conforme con la atención que te han brindado en atención al cliente. ¿Ok? Mientras que el reclamo va más dirigido al producto, la queja va más dirigida a la atención al cliente. ¿Ok? Y la denuncia es cuando el reclamo o la queja ya han transgredido ya cuando el reclamo o la queja ya han transgredido alguno de tus derechos, ¿ok? Por ejemplo, ¿ya? Alguno de tus derechos o de repente han puesto en peligro de repente algo de tu bienestar, ¿no? Supongamos reclamo, ¿ya? Te serví, por ejemplo, una sopa y la sopa estaba fría, ¿ya? Entonces estás
inconforme con el producto porque es feo comer de repente la sopa fría, ¿no? Entonces estás inconforme, presentas el reclamo, ¿no? ¿Por qué? Porque está fría, está fea, no estás conforme, presentas el reclamo. Pero de repente te serví la sopa y la sopa estaba con clavos y con vidrios. Imagínate que te hubieses comido esa sopa. Eso te hubiese podido hasta matar, ¿no es cierto? Entonces ya esta sopa no solamente ya es tu inconformidad, ¿no? Sino que te puso en riesgo, ¿no? Pudo haber, esta sopa, transgredió tus derechos. Entonces tú ahí ya no tienes que presentar un reclamo, tú ahí tienes que presentar una, una denuncia, ¿no? La queja, ¿no? De repente te estaba atendiendo y te miré mal, ¿no? De repente te lancé mirar o no te di la información completa, te traté de forma despectiva, ¿no? Ya está, tú presentas una queja porque estás inconforme con la forma en cómo te atendí. Pero de repente en ese proceso te di un insulto discriminador. Te discriminé por tu raza, por tu género, por tu sexo, te discriminé por tu religión, por tu color, ¿ok? Pero te discriminé. Entonces tú ya no estás simplemente inconforme con la atención, sino que he transgredido tus derechos, entonces tú ya tienes que proceder con una denuncia. ¿Ok? Esa es la diferencia entre los tres. Ahora, dentro del área de atención al cliente, ¿cómo manejamos los procesos de cómo manejamos los procesos de reclamos, quejas y denuncias? ¿No? ¿Cómo tenemos que manejar estos procesos? ¿Ok? Hay dos formas de manejar estos procesos de reclamos, quejas y denuncias. ¿Ok? Una de las primeras formas es a través de las PQRs. ¿Ok? ¿Qué son las PQRs? Es la forma interna que tiene la empresa. Ambas formas son internas, ¿ok? Ambas formas son internas, de la empresa, ¿ok? Pero una es, por así decir, la forma propia, ¿ok? Una es la forma propia y otra es la otra es la forma, por así decir, impuesta, ¿ok? La forma propia de la empresa es la PQR, ¿no? Por lo general, cuando tú vas a una empresa y quieres presentar alguna queja o algo, la empresa no agarra y te manda directo al libro de reclamaciones, ¿no? La empresa primero agarra y te dice que tiene un proceso propio, un proceso interno para que puedas manejar esto. Estas son las PQRs, ¿ok? O que ellos lo manejan de repente como gestión de reclamos, gestión de áreas especiales, ¿no? Gestión de tratamiento del cliente, ¿ok? Pero que se conocen como PQRs. ¿Por qué como PQRs? Como peticiones, quejas y reclamos. También tienen variaciones, ¿no? Como PQRSD, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, como también PQRSD, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, o también lo pueden llevar hacia un aspecto un poco más positivo, ¿no? Como las PQRSDF, peticiones, quejas, reclamos, denuncias y felicitaciones, ¿no? ¿Qué es lo que buscan las PQRs? El manejo interno de la empresa, ¿ok? Para poder solucionar los problemas, ¿ok? Pero de un manejo propio, un manejo en el cual ellos puedan llevar sus propios tiempos, su propio manejo y poder tener sus propias soluciones, ¿no? Normalmente, ¿cuáles son las etapas? Esto depende y varía de cada empresa, ¿ok? Porque como repito, este es un proceso propio de cada empresa. Pero ¿cuáles son las etapas generales, ¿no? Que manejan la recepción de la queja, como los datos, la descripción del producto, ¿no? Y si es que tuviesen documentos de respaldo. Después el tratamiento de la queja, donde reciben la queja, ¿no? Evalúan la situación, evalúan el producto objeto de la queja que hayan podido recibir, analizan la queja, acciones correctivas y la respuesta al cliente, ¿no? Y que al final le entregan una resolución final con enmiendas y agradecimiento al contacto, ¿no? Como repito, eso es un proceso propio de las empresas. Pero nosotros nos vamos a basar hoy día en lo que es el libro de reclamaciones, ¿ok? Que este es el proceso de tratamiento de quejas y reclamos obligatorio, ¿ok? Es decir, las empresas pueden contar con las PQRs de manera opcional. Si tú como empresa quieres tener de manera opcional el tratamiento de tus PQRs de manera interna, puedes hacerlo.
pero obligatoriamente tienes que contar con el libro de reclamaciones, que es una herramienta para la protección del derecho de los consumidores. Es una herramienta de uso obligatorio que tienen que contar todas las empresas, ¿ok? Ya sea físico o sea virtual, ¿ok? Pero todas las empresas, sean públicas y también privadas, tienen que contar con su libro de reclamaciones, ¿ok? ¿Y cómo pueden acceder los clientes o los usuarios al libro de reclamaciones? Solamente tienen que solicitarlo, nada más, ¿ok? Es decir, si mi usuario o si mi cliente me pide el libro de reclamaciones, yo tengo que ponerlo a su disposición inmediatamente. Basta que lo pida para que yo lo ponga a su disposición. Si es físico, tiene que contar con tiene que contar con con 3 hojitas de estos, ¿no? Estas hojitas es el formato del libro de reclamaciones que tienen que descargarlo en la página de Indecopy, por lo general está. Ok, lo tienen que descargar y lo mandan a hacer. O normalmente en las papelerías ya lo venden hecho. Ok, entonces ya está. Tienen que descargar donde contiene donde contienen los datos generales, ¿no? Como datos, domicilio, ¿no? Para que puedan ingresar, para que puedan colocar detalles, ¿no? Acá tienen que marcar si es reclamo o queja. Acá abajo incluso también tienen, ¿no? Reclamo, disconformidad relacionada a los productos o servicios, y queja, disconformidad relacionada con respecto a la atención, ¿no? Al cliente. Ok, entonces acá ellos colocan, acá el cliente coloca todo lo relacionado a su reclamo y la firma, ¿no? Acá, y esto, si es que es físico, se llena, ¿ok? Y si es que es virtual, ¿ok? El proveedor también puede ser virtual, ¿ok? Es decir, también puede ser mediante la página web, por ejemplo, ¿ok? Pero si es que el cliente me pide mi libro de reclamaciones y es virtual, yo tengo que yo tengo que darle algún dispositivo para que éste lo pueda tener a disposición. ¿Ok? Es decir, tendré que darle alguna computadora, una tablet o algo para que éste pueda llenar el libro de reclamaciones. ¿Ok? Mediante este dispositivo. ¿Ok? Y recuerda, una vez que el cliente llena el libro de reclamaciones, se le tiene que otorgar una copia de su reclamo. Si es físico, una de estas 3 copiecitas se queda para él. Y si es virtual, le podemos enviar una copia a su correo o imprimir y entregársela. ¿Ok? ¿Qué debemos tomar en cuenta del libro de reclamaciones? Que tenemos, una vez que el cliente ingresó el reclamo, tenemos máximo 15 días para poder atender su reclamo o su queja, ¿ok? Tenemos 15 días para poder emitir una respuesta de que ya estamos en proceso de atender su reclamo. ¿Cuándo interviene Indecopy? Indecopy no va a intervenir por cada reclamo que genere el cliente. Solamente va a intervenir si es que nosotros no respondemos dentro de los 15 días y el cliente solicita su intervención, o si es que de repente por ahí Indecopy está haciendo alguna supervisión de rutina, ¿ok? Por aquí también vamos a ver, bueno, vamos a ver por acá, ¿no? Acá tenemos una rutita acá tenemos una ruta de registro del reclamo, ¿no? Me parece que por acá abajo también lo teníamos, ¿no? Bueno, acá está la rutita de registro del reclamo, ¿no? Acá está, presentamos el reclamo, ¿no? Acá está nuestra ruta de registro del reclamo. Acá está, ¿no? Ahora tenemos este plazo, una vez tenemos máximo 30 días para poder resolver el caso, 30 días hábiles, es decir, de lunes a viernes para poder resolver el caso. Ok, las notificaciones tenemos que hacerlas al número de celular o al correo electrónico que consigne el reclamante. Ok, si es que de repente el cliente registra más de un reclamo del mismo hecho o del mismo evento, se adjuntan todos y se trabaja todo como un solo reclamo, ¿ok? No es que vamos a trabajar cada reclamo que haga por separado por el mismo evento, sino que si a veces, ¿qué pasa con el cliente? ¿No? El cliente se desespera y presenta 2, 3, 4, 5 reclamos por el mismo evento que haya podido ver. Entonces, solamente los juntamos y los trabajamos como uno solo, ¿no? Y también para la notificación. Nosotros, una vez que resolvemos todo lo que ha pasado con el reclamo, y una vez nosotros ya
terminamos de resolver todo lo que haya pasado con este reclamo, tenemos que darle una respuesta a nuestro cliente. No es cuestión de sentarse, analizar el reclamo, buscar la solución adecuada y responderle. Para todo ese proceso tenemos 30 días hábiles, ¿ok? De lunes a viernes, contando desde el día en el que el cliente registró su reclamo. Una vez que ya tenemos la respuesta, podemos notificarle al cliente, por donde el cliente haya solicitado, que puede ser mucho más rápido por su correo electrónico, podemos enviarlo a su domicilio si es que el cliente lo solicita o el cliente puede venir a recogerlo, ¿ok? De acuerdo a lo que el cliente disponga. Algo muy importante, ¿ok? Del libro de reclamaciones. Acá lo dice, ¿no? Ingresa el libro de reclamaciones, analizamos los resultados y emitimos los informes. Algo muy importante del libro de reclamaciones que nosotros como atención al cliente tenemos que saber, ¿ok? El libro de reclamaciones no es un libro de denuncias, ¿ok? Nosotros como atención al cliente no tenemos que tener miedo de dar el libro de reclamaciones al cliente. No pasa nada si el cliente registra un reclamo, ¿ok? No significa que Indecopi nos va a poner una multa por cada reclamo que coloca un cliente. El libro de reclamaciones solamente busca eso. Busca que la empresa se vea obligada a dar un tratamiento y una solución al problema, ¿ok? Nada más, ¿ok? Antes las empresas, si querían, no estaban en la obligación de aceptar un reclamo del cliente y ya. Ahora no, ahora gracias al libro de reclamaciones, si el cliente ingresa un reclamo, la empresa está en la obligación de dar un tratamiento a ese reclamo. No necesariamente el tratamiento significa la solución, significa dar una respuesta al cliente, ¿ok? Más no significa que va a haber una denuncia, ¿ok? Si el cliente te quiere mencionar en el libro de reclamaciones, tampoco pasa nada. No significa que te van a denunciar, no significa que te van a investigar, no significa que esa puede ser una razón para que el empleador te despida, ¿ok? No, simplemente es una versión por parte de un cliente, nada más, ¿ok? Entonces hay que perder un poco el miedo. Muchas veces la empresa cree que el libro de reclamaciones es un antecedente negativo para la empresa o que de repente es una denuncia, que eso va a terminar en una denuncia. No, simplemente es una herramienta que busca que la empresa esté obligada a hacer un análisis del problema que un cliente está describiendo. A lo mucho, el libro de reclamaciones, ¿qué involucra para la empresa? Más trabajo. ¿Okay? Involucra que ahora tenemos que darnos el trabajo de analizar y solucionar el problema del cliente, ¿no? Que no es nada malo. Por el contrario, es bueno porque ahora nos vemos en la obligación de tener que buscar la solución a este cliente, ¿no? Y recuerda también que, acá lo dice, ¿no? Que en nuestro informe de resultados lo que nosotros debemos buscar es poder encontrar el problema, analizar la causa y el efecto y siempre buscar las mejoras, ¿no? Eso es lo importante de nuestro libro de reclamaciones y que es una herramienta obligatoria, ¿ok? Que sí, podemos persuadir al cliente de repente para que no llegue a las instancias del libro de reclamaciones y poder solucionarlo sin necesidad de llegar a podemos persuadir, mas no podemos negar al cliente su derecho de hacer uso de este libro de reclamaciones, ¿ok? Él tiene todo el derecho de hacer uso del libro de reclamaciones y una vez que él registra su reclamo, nosotros estamos en la obligación de tener que dar la respuesta. Entonces, estimados, hasta aquí hemos llegado el día de hoy con nuestro curso. De antemano, felicitarlos por estar culminando exitosamente nuestro curso de atención al cliente y ya estamos listos para poder seguir con nuestro proceso de certificación. Así que precisamente yo le voy a dar pase a nuestro coordinador para que pueda darnos información al respecto. Estimado coordinador, un placer haber podido llevar nuevamente un curso con usted y dejo de compartir la pantalla esperando que nos reencontremos nuevamente en más cursos y le dejo la sala toda suya.